La derogación del artículo segundo del decreto 445 del 88, es un decreto del periodo de gobierno del doctor Sanguinetti, que obedece fundamentalmente a que convenciones internacionales que el Uruguay ha incorporado a su derecho interno, específicamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como la propia Constitución Nacional, establecen la más irrestricta libertad de expresión del pensamiento y excluyen y prohíben toda forma de censura previa de los pensamientos a emitirse. Y este decreto 445 del año 1988 tenía justamente en su artículo segundo una expresión clara, una muestra clara de lo que significa la censura previa. Fíjense ustedes que el artículo segundo de ese decreto establecía concretamente que los programas grabados, así como los anuncios promocionales de los programas de las emisoras y las sinopsis cinematográficas, para poder ser emitidas dentro del horario establecido en el artículo primero de este decreto, que es el horario justamente de protección al menor, que es el horario de protección al menor, deberán contar con la conformidad del Consejo del Niño, es decir, que había que enviarle previamente esos materiales al Consejo del Niño, hoy INAU, para que éste autorizara o no su emisión, en lo que es una clara demostración de censura previa. Entonces nosotros entendimos que en aplicación de esos convenios internacionales y de la Constitución Nacional que yo le refería al principio, era absolutamente ineludible la derogación de este artículo segundo del decreto de 445. La premisa que nosotros digamos, de la que nosotros arrancamos para la derogación del artículo segundo del decreto 445 del decreto 445 del 88 es justamente el hecho de evitar que existan en la legislación nacional y sobre todo, aunque no estaría justificado en ningún caso, pero fíjense que en este caso es una norma de rango menor, es un decreto del Poder Ejecutivo. No pueden existir dentro del derecho patrio normas que establezcan la censura previa, contradiciendo lo que establece la propia Constitución Nacional y la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo cuarto del decreto 445 del 88 establecía, por su parte, que todas aquellas disposiciones tendientes a proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a la posibilidad de ser expuestos a violencia excesiva, crueldad innecesaria, pornografía, etcétera, etcétera, todas esas disposiciones regían para todos los programas que se emitieran dentro del horario de protección al menor, menos para los programas deportivos, para los programas de contenido político y para los programas informativos. Entonces nosotros entendemos que es claramente contradictorio y no aparece con ningún tipo de fundamentos que dentro del horario de protección al menor determinados contenidos, si no están exhibidos en un informativo, no se pueden pasar. Pero si vienen en un informativo, sí se pueden pasar. Entonces nosotros creemos que eso no es derecho a la información, que la información perfectamente puede ser dada sin la exhibición de contenidos con crueldad innecesaria, violencia excesiva o pornografía, o todos aquellos contenidos que justamente están, de los cuales se pretende proteger a los niños, niñas y adolescentes, y por lo tanto dispusimos, de alguna manera dispusimos a través de la derogación de ese artículo cuarto del decreto 445 del 88, que todos los programas que se emiten en los horarios de protección al menor estén comprendidos por esa prohibición de que allí se exhiban, de que allí se realicen exhibiciones que puedan afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes. El horario de protección al menor está establecido en el artículo primero de ese decreto 445 del 88, que nosotros no derogamos, y que es desde la señal de apertura de cada uno de los canales de televisión hasta la hora 21:30. Este decreto ya fue publicado, quiere decir que está en plena vigencia. Entendemos que con esto estamos dando un paso en la dirección correcta, que es el primer paso que se da. Y es importante sí señalar que nosotros hemos comenzado con el apoyo de organizaciones internacionales del prestigio de la UNICEF y de la UNESCO, el Ministerio de Educación y Cultura, los canales oficiales de televisión,
el Instituto del Cine y del Audiovisual del Uruguay, así como con todos los actores de la comunicación pertenecientes a la sociedad civil, es decir, la Coalición para una Comunicación Democrática, el Grupo Medios y Sociedad, y aquellos actores en la esfera privada, y aquí estoy hablando de Andebu, estoy hablando de televisoras asociadas del interior, estoy hablando de la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad. Con todos esos actores hemos iniciado un proceso de diálogo a partir de reuniones que hemos llevado a cabo acá en Secretaría de Presidencia con el INAU, con la presencia del INAU, a los efectos de ir avanzando en la reglamentación de algo bastante más profundo, que es las disposiciones que contienen la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia comunicacional y que están previstas tanto en la Constitución de la República como en la ley, en la ley 17.823 creo que es el Código de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, allí el Código de la Niñez y la Adolescencia establece una serie de disposiciones cuáles son los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de comunicación, en materia de medios de comunicación, publicidad y espectáculos. Y entonces allí dice, en el artículo 181, habla de la vulneración de los derechos a su incitación, dice que la exhibición o emisión pública de imágenes, mensajes u objetos no podrá vulnerar los derechos de los niños y adolescentes, los principios reconocidos en la Constitución de la República y las leyes, o incitar a actitudes o conductas violentas, delictivas, discriminatorias o pornográficas. En el artículo 182 refiere concretamente a programas radiales o televisivos, y allí dice que los programas de radio y televisión en las franjas horarias más susceptibles de audiencia de niños y adolescentes deben favorecer los objetivos educativos de dichos medios. En el artículo 183 habla de los principios rectores que se tienen que seguir a fin de proteger los derechos de niños y adolescentes en lo que refiere a la publicidad elaborada y divulgada en todo el territorio nacional. Entonces, precisamente como ustedes verán, en estos artículos están previstos los derechos de los niños, niñas y adolescentes en lo que referido a medios de comunicación, y nosotros pretendemos, en ese diálogo que hemos iniciado con todas las personas que les hemos mencionado, llevar adelante una reglamentación prolija, detallada y acordada de estas disposiciones. En lo que nosotros hemos dado en denominar la corregulación, que significa sintéticamente tanta autorregulación por parte de los medios como sea posible y tanta regulación por parte del Estado hacia los medios como sea estrictamente necesario, siempre respetando la más irrestricta libertad de expresión, pero también tendiendo a proteger en el otro platillo de la balanza los derechos de los niñas y adolescentes como lo manda la ley.